un ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel, Empreñafe, Íñigo, Pacora, Buenos días amigos de Destape Net, estamos una vez más en tiempo real y online a través de www.destape.net y como siempre cada día un programa especial, extraordinario y que trata de ser mejor que el programa anterior. Y una de las cosas que permite que los programas cada día sean mejores en Destape.net es justamente la presencia de invitados de honor, de invitados especiales que engalanan justamente el set de Destape y que de alguna manera con su calidad y capacidad de propuesta permiten hacer de este programa, de este canal, una opción comunicacional de importancia. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Atkins Ergios. El doctor Luis Atkins Ergios es una personalidad piurana de nacimiento, pero que su trabajo ha trascendido y ha traspasado las barreras del país. Actualmente él es rector de la Universidad Millennium, nada menos que en México, lo cual vamos a estar conversando. Él tiene 2 maestrías, una en productividad y otra en gestión educativa. También doctorados honoris causa, 3, nada menos. Él es embajador de ciudades hermanas en el mundo. Y bueno, con él vamos a conversar el día de hoy. Lucho, como te decimos amicalmente, muy buenos días, ¿cómo estás? Edwin, gracias, muy gentil por invitarme, estoy a tus órdenes. Bueno, nosotros realmente, vuelvo a repetir, estamos bastante contentos de contar con una personalidad de la cual nos preciamos ser amigos, pero que por encima de esto está el hecho que estés con nosotros para plantear alternativas frente al problema a veces de inviabilidad que pareciera ya tiene el país frente a crisis que en los últimos meses y en los últimos años se han agravado. Por ejemplo, 2 temas puntuales, y yo creo como para comenzar este diálogo, Lucho, uno es el tema de la gran inseguridad que vive el país, que ha llevado incluso a que pongan en estado de emergencia al primer puerto del país, y segundo es el tema de la corrupción, sobre todo la corrupción política a todo nivel. Y mientras más o menos nos vas diciendo un poco el diagnóstico y luego el pronóstico y la solución a esos problemas, tengo en mis manos un trabajo bastante voluminoso, un trabajo realmente que ha demandado años de trabajo, de ejecución, y me refiero a lo que Luis ha denominado el rescate del Perú y de la nación peruana desde Piura, su natal Piura. Lucho, ¿qué podíamos decir un poco al respecto, haciendo ya la primera presentación tuya en esto? Porque déjame decirte que esto será solo la primera presentación. Tiene que haber, imagínate, para votar tus propuestas, mínimo vamos a necesitar unos 10 programas. Pero vayamos por lo menos peregueñando algo de manera introductoria, como un prolegómeno de tu propuesta muy importante que tienes para el país. Por ejemplo, en estos 2 temas puntuales para comenzar, inseguridad y corrupción política. Gracias, Edwin. Un saludo afectuoso a todos mis hermanos lambayecanos. El Perú está pasando por una situación muy delicada, verdaderamente delicada. Yo he hecho varios pronósticos sobre la cuestión económica y por la experiencia y sin soberbia le he ido atinando. Para el 2015 no creo que lleguemos al 2% de crecimiento. El señor Ollanta Humala recibió este país con 58.000 millones de dólares en reservas internacionales y más de 10.000 millones en la caja fiscal. Cosa inédita en la historia del Perú. Esta capacidad económica que tenía nuestro país, con un crecimiento alrededor del 6.5-7%, se vio mermada por la incapacidad de sus ministros de economía. Gente verdaderamente torpe, por decirlo en una forma tranquila, gente que no le importaba el desarrollo del Perú,
gente que se dedicó a beneficiar a los grupos siempre en el poder. Y en este país se premia la ineficiencia. Al señor Castilla, exministro de Economía, que destruyó al país, lo premian con ser embajador en la sede diplomática más importante que tiene el Perú, que es en la ciudad de Washington. En fin, para el 2016, yo creo que andaremos alrededor de 1.5% de crecimiento anual, si es que, fíjate bien, un condicionante, si es que el nuevo presidente no usa la cabeza para poder implementar una serie de situaciones, estrategias que se tienen que hacer para sacar adelante este país. Ahora, y esto, Lucho, que ese panorama que podría parecer o aparece como sombrío. No es sombrío, es negro. Es negro, bueno. Ya no es sombrío. Vamos a llamarlo con todas sus letras. Se ha agravado en los últimos años por la baja de los precios de los commodities en el mundo. Y tú sabes que gran parte de la economía del Perú ha sido en base a los minerales, y justamente el precio del oro, para ser más específico, es uno de los que más ha descendido en su cotización internacional. Pero fíjate, no es la baja de los precios internacionales la que ha ocasionado que el Perú esté como está. ¿Cuál es la causa fundamental? ¿Cuál es la génesis? Los presidentes que hemos tenido. Así de simple. Así de simple, ¿sí? Los funcionarios en los ministerios de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, en todos los ministerios que tienen que ver con la situación económica y de desarrollo en el Perú. Aquí la gente habla del crecimiento. A mí no me interesa el crecimiento, a mí me interesa el desarrollo. Porque hay mucha diferencia entre el crecimiento y en el desarrollo. Bueno, hace tiempo se dice que el Perú viene creciendo, ¿no? Pero realmente... ¿Dónde ves tú el desarrollo? Exacto. Mira, yo llegué anoche y vi las calles de Chiclayo, verdaderamente da vergüenza. Suciedad por todas partes, basura, ¿no?, por todas partes. Pero no es solamente Chiclayo, es Piura, es Sullana, es Tumbes, es Trujillo, ¿no? Dices, oye, ¿qué pasa? Aquí el problema del Perú es un problema de gente, ¿sí? No es un problema de la baja de los commodities. Porque si nosotros hemos tenido un proceso de crecimiento los últimos 10 años, ¿sí?, estamos hablando también que no se han aprovechado las bondades que se tuvieron. Y te estoy hablando desde la época de Fujimori, de Alejandro Toledo, de Alan García y ahora del señor Ollanta Humala, ¿no? Perdón. Te voy a poner un ejemplo. En el Perú no se respeta nada, ni siquiera el tráfico. Bueno, eso es una de las cosas más desordenadas, ¿no? Yo he visto y he estado alrededor de 80 países a nivel mundial. He trabajado en Croacia, en Bosnia, en Serbia, en Angola, África, en Nicaragua, en Estados Unidos. Y a donde quiera que he ido, el tráfico se respeta. Acá no. Y lo damos por hecho de que el tráfico tiene que ser así, ¿no? Mira. Diríamos casi como que nos hemos acostumbrado a convivir con el desorden. Con el desorden. Sí. Hay toda una cultura al respecto, ¿no? Aquí el que sale adelante es el más pendejo. Así de simple. No el que estudia, no el que se preocupa. Y en este país, en una situación vergonzosa, es un peligro y es difícil ser honorable. Alguien decía, Lucho, hace algún tiempo, y se me quedó grabado, y yo creo que vas a concordar con ello, de repente un tanto eufemísticamente, que en este país nuestro, el Perú, no es del más capaz, sino del más audaz, por no decir... Del más pendejo. Exacto. Mira, a mí se me conoce porque digo las cosas directas, ¿sí? Como debe ser. Ya no es tiempo de andar con medias tintas o medias aguas. Tú sabes que González Prada, de quien se dice fue la primera conciencia lúcida del Perú, decía hay que romper con el pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Así es, pero
el hablar a media voz aquí se ha hecho un elemento político. ¿Sí? Es lo políticamente correcto, ¿no, Lucho? Entre No comillas. correcto, Entre es lo comillas. políticamente que gente con bajos niveles intelectuales, con instintos genéticos de corrupción, y acuérdate de la palabra que te Increíble, digo, ¿eh? instintos Genético, genéticos sí, de sí, corrupción, han llevado a este país a la situación donde estamos. Nómbrame tú uno de los 5 candidatos que van adelante, y van adelante no porque ellos se muevan, sino porque los señores del comercio dicen que ellos son los que van adelante. ¿Tú crees que la concentración de medios que hay en el Perú tiene mucho que ver con esto? Mira, no se da en ningún otro país. Aquí se habla que los señores del comercio tienen el 80% de los medios del Perú. Y eso no se ha dado, creo que ni en los tiempos de Velasco, ¿no? Donde se Mira, criticaba la se falta de dio- libertad de prensa. Se dio en los tiempos de Fujimori, Bueno, pero ahí lo manejaron a través de la corrupción económica. claro, y los ¿no? famosos diarios chicha, ¿no? Así es, Que que se hacían su compraban trabajo. los editoriales y las Increíble. primeras planas, etcétera. Sí, 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 sí. Al mejor postor. Pero aquí el problema en el Perú del documento que he hecho, que lo comencé en el 2011, he viajado no por todo el Perú, porque viajar por todo el Perú te lleva 100 años. Bueno, sí, ¿no? es increíble. Así que dice, Conocer yo todo el conozco, como la señora Fujimori, yo conozco todo el Perú. No es cierto. Perú. Creo que ni el finado de la UNDE llegó a Tampoco. recorrer todo el Perú, ¿no? Y permíteme hacer un reconocimiento a don Fernando Belaúnde Terry, el último presidente honorable que hemos tenido en este país. Así es, ¿sí? sí. Así es. sí. El último presidente El honorable. último, así es, ¿no? En este documento he identificado más de 430 crisis, realidades por las que pasa nuestro país. Pero de estas 400 y tantas realidades, el común denominador se llama educación. Ujú. Somos un país muy poco educado. Somos un país que si viene una empresa extranjera de tecnología media, tiene que traer sus técnicos de afuera para poderla llevar adelante. Por supuesto. ¿Sí? Porque acá no hay. No tenemos esa técnicos capacidad. calificados. Mira, vete a cualquier universidad y haz una encuesta, ¿cuántos maestros hablan inglés? Y el 99.8% de los maestros no lo hablan. Y si hablan el Spanglish, que no es el inglés. Mira, en la universidad que yo dirijo, mínimo el maestro tiene que tener una maestría, mínimo tiene que hablar 2 idiomas adicionales al suyo, ¿sí? Y ser una persona proba. Bueno, ese es uno de los requisitos que debería ser esenciales en todo La docente educación, universitario, la ¿no? educación en el Perú es una educación obsoleta para un Perú que ya no existe. Y eso es dramático. Pero los presidentes que hemos tenido han dejado que la educación camine, se vaya. ¿Sí? Porque cuanto más ignorantes, más votos para ellos, más caldo de cultivo para sus propuestas. Y no se vale. A mí me preocupa, tú, Edwin, ¿qué edad tienes? 49 años. A mí ya, tú no me preocupas, porque ya tienes tu vida hecha. A mí me preocupan los 600,000 niños que año con año nacen en este país. Me preocupan los 32,000 niños que año con año nacen en Piura. Y me preocupan los 21,000 niños que años con años nacen en Lambayeque, como es en el resto del Perú. Pero ¿acaso tú has visto hospitales para niños que se construyan año con año para estos 600,000 peruanitos que aterrizan en este Perú? No. ¿Has visto acaso que se construyan unas 1,500 nuevas escuelas de primera enseñanza para estas criaturas? No. ¿Has visto acaso que se crean 500,000 puestos de trabajo para los papás de estos niñitos? Tampoco. Y ya no hablemos de los jóvenes.
Yo he visto una generación hace más de 15 años a la que le puse yo, los jóvenes ni estudian ni trabajan. Y esa circunstancia es peligrosísima, porque de ahí al narcotráfico, a las pandillas, al sicariato, hay un paso muy pequeño. Ahora, hay un tema para ir centrando, por ejemplo, ahí el diálogo en torno a la educación, que es un tema central en el país y en el desarrollo nacional a largo plazo, en que las políticas educativas, Luis, en el Perú no han sido políticas de Estado, no han sido políticas que han tenido una duración en el tiempo, sino que cada quinquenio, cada 5 años han ido cambiándose, educación para la vida, educación para el trabajo, lo han llamado como han querido. Es más, hasta los mismos paradigmas educativos, tú debes recordar, en la década 70 se hablaba mucho de la tecnología educativa, en la década 80 el enfoque, entre comillas, sistémico de la educación, es decir, la aplicación de la teoría de sistemas, se decía la educación, y en los 90 el famoso constructivismo, pero mira cómo estamos, es decir, realmente la situación es lamentable. Se trató de aplicar el bachillerato y creo que no duró ni un año este intento. Mira, en el Perú no han habido políticas de Estado para la educación, así de sencillo, ¿sí? Cuando sale el señor Toledo, deja 3.2% del presupuesto nacional para la educación. Entra el señor Alan García y lo recorta a 2.7%, porque habían otras cosas más importantes donde invertir el dinero, como el remozamiento del Estadio Nacional. Eso es más importante que educar a un niño, ¿verdad? En la mente de esa gente. Nosotros carecemos en los últimos 30 años, 40 años, de políticas de Estado. Y no hemos logrado hacer el desarrollo de este país porque no tenemos políticas de Estado. El tráfico, nadie lo respeta. En Lima, un chofer cada 3 segundos tiene la posibilidad de chocar o tener un accidente. Cada 3 segundos. ¿Sí? Una persona que va a cruzar la calle en una esquina donde hay un semáforo, ve que está en verde, que le cede el paso, y sin embargo siguen pasando taxistas, camiones, camionetas, automóviles, estando en rojo el semáforo. Y no ves un solo policía. Tenemos nosotros que ordenar la casa, número 1. Y tenemos que tener gente inteligente. Yo no veo en ninguno de los candidatos inteligencia. Solamente les veo verborrea. Entonces, como te lo dije out of the record, si en los próximos 3 años nosotros no rescatamos al Perú y a la nación peruana, este país se convierte en inviable. Cada punto del PBI que perdemos significan alrededor de 300.000 puestos de trabajo que se pierden. Y cada punto del PBI que ganamos son 300.000 puestos. Hemos bajado 6 puntos. Hemos perdido 1.800.000 empleos. Pero adicionalmente, en nuestro país, el 80%, hablando ya a extremos, es de una economía informal. Por otro lado, el 80% de la generación de puestos de trabajo los da la pequeña y mediana empresa. Y la tenemos totalmente descuidada. No los apoyamos porque tampoco hay políticas de Estado para solucionar la problemática que tenemos. ¿Tú te imaginas? En este momento podemos estar hablando entre un 15 y un 20% de la presión tributaria, o sea, de los que pagamos impuestos, ¿sí? Si nosotros incorporamos a
los de la economía informal, los incorporamos a que sean formales. Podemos estar hablando de incrementar hasta un 50-60% la captación de impuestos. Lo que tú estás planteando de manera muy importante en este tema específico tiene que ver de alguna manera con lo que en los 80 llamaba Hernando de Soto el otro sendero. Mira, yo no le quito méritos al señor de Soto, es un economista importante, pero le faltó muchas cosas, ¿sí?, que en esa época ya se veía. Ese poco hablar para no afectar a los presidentes, el hablar bajito, es como nos tiene ahorita. Pero yo te estaba hablando de incorporar a los informales hacia una economía formal. Eso es ordenar la casa. Cuando yo tenía 30 años, me invitó don Fernando Belaúnde Terry a que regrese al Perú a trabajar acá en el Perú. Nosotros juntamos a los peruanos que vivíamos en Panamá y organizamos fiestas, reuniones, rifas para comprar comida para los peruanos en la época del fenómeno del Niño, en 1983, primeros meses del 83, y trajimos 200 tanques de concentrado de caldo de pollo, como esos que venden ahora, ¿no?, esos cuadritos, y se lo llevamos al presidente. Y ahí pues le dijeron que tu servidor era el que había hecho varias de las negociaciones de esto, y me invitó a que regrese al Perú. Yo era en esa época asesor del rector de la Universidad Nacional de Panamá y asesor del rector de la Universidad Santa María, la Antigua, y mis ingresos eran excelentes, ¿no? Entonces cuando me llama, me dice, el Perú te necesita. Le dije, presidente, ¿cuándo quieres que esté aquí? Me dijo, ya. Entonces regresé al Perú con mi familia 3-4 semanas después y me mandó a trabajar a Ayacucho, Huancavelica y Cayapurímac en la época de Sendero. Justo, ¿no?, la época más conflictiva. Así es. Pero te hago una pregunta muy puntual, Lucho, ahí. ¿Qué pasó con el arquitecto Belaúnde, aquel gran visionario de la vialidad en el Perú, al que no podemos olvidarlo, por ejemplo, con el tema de la Marginal de la Selva, una de sus grandes obras? Así es. ¿Por qué es que cuando aparece Sendero, porque él estaba en los 80 justo, tú sabes, Sendero aparece En Huamanga. exacto, y de manera directa en el poblado de Chuchi, donde hacen explotar la primera bomba? ¿Por qué es que no pudo percibir de cerca el fenómeno para combatirlo desde el punto de vista ideológico, político y obviamente también policial y militar? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al arquitecto Belaúnde y a su gobierno para no poder? Porque imagínate, esa lucha se hizo de toda una década. Mira, un presidente no tiene por qué saber todo, y para eso tiene gente especializada que le tiene que asesorar en lo que se tiene que hacer. El gobierno del presidente Belaúnde fue un gobierno que tuvo bastante corrupción, pero él no hizo corrupción. La gente que él puso desleales fueron los que llevaron a cabo estos procesos de corrupción. De los que se recuerda y que eran el entorno más cercano en ese tiempo, pues Manuel Ulloa Elías, Javier Albo Randini, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente que lo asesoraba, pues no lo asesoró como debió haberse hecho, ¿sí? Y yo me imagino que Alan García también va a decir lo mismo, que a él pues no lo asesoraron cuando redujo el presupuesto para la educación del Perú en 5 puntos en el 2009. Claro, y en todo caso él puede alegar que tuvo 35 años en ese tiempo, ¿no? Que era, pero en el 2005 ya no tenía, no, por supuesto. Ya no era el señor Patiño. ¿No? Efectivamente. Entonces, Lucho, hay una inquietud que justo nos acaba de ingresar por las redes
Dice, pregúntele al señor Atkins sobre la concesión minera que tiene en Piura. Ah, sí. ¿Cómo es eso, Mira. Lucho? Y tú sabes que acá hay gente que nos está viendo en tiempo No, real. excelente. Hay que responder a esas inquietudes. Te lo dije en un principio, en este país es peligroso ser honesto, ser honorable. La persona que habla lo hace con doble sentido, porque no lo hace de buen corazón, ¿sí? Porque si no me preguntaría sobre cuestiones de las que estamos hablando, Sí, ¿verdad? no, y Pero claro, acá tiene una connotación entre política y de repente hasta personal, ¿no? bajeza, Sí, ¿sí? sí, Pero en probablemente. fin, Pero es bueno desde el 2009, aclarar eso, es bueno aclarar. desde el 2009, yo empecé a hacer prospección en la Sierra de Huancabamba y en la Sierra de Ayabaca para una concesión minera. Y estuve metido casi 3 meses arriba con el frío, con el agua, con amenazas de mineros ilegales colombianos, brasileros, chilenos, ecuatorianos, ¿sí? Que están sacando alrededor de tonelada y media mensual de oro de contrabando Caramba. de este país y no pagan impuestos. Entonces, ya en el 2012 localizamos nosotros 2 puntos interesantes, después de haber invertido más de $80,000 en cada uno de los puntos, y solicité una concesión minera. Pero para que el señor que está preguntando, ¿sí?, que vea la honorabilidad de Lucho Atkins, yo la solicité con mi nombre. Claro, por eso es fácil de repente encontrar Sí. Información que Con Lucho mi Atkins fue el que nombre. pidió la concesión minera, Sí. no a través de los famosos testaferros, ¿no? Así es. Porque en el Perú es fácil hacer Y mi eso, hermano Javier era el presidente regional, en esos momentos. ¿sí? Porque, como me dicen, oye, fuiste bien tarolas, Claro. ¿sí? Pelotas, como dicen. Pelotas, porque lo hubieras puesto a nombre de un tercero Pero por y no supuesto. tendrías ningún problema. Exacto. Pero, para ese señor que preguntó, Sí. Lucho Atkins es honesto y respeta la ley. O sea, por la misma transparencia, Por eso no hay la nada puse. que esconder y Pero resulta, presentarse como Lucho Atkins. como te dije, que aquí en este país es peligroso ser honesto, Exacto. ¿sí? Hasta ahora, el Ministerio de Energía y Minas, porque todo se hace en Lima, nada se hace en el gobierno regional de Piura, Sí, todas Sí. las gestiones en línea. no me entregan la concesión O sea, ¿y cuántos años tienes que la solicitaste? del 2012. Ah, caramba, estamos hablando Sí. de 3 años, ya va a Así ser es. 4 años. Y año con año tengo que pagar $3,000 por cada una de las concesiones, Es increíble. Sí. Sin que te la hayan dado. sin que me la hayan dado, porque si no la pierdo. Y a este año ya no lo pagué, ¿sí? Ya no tiene ¿Por qué? sentido, ¿no? ¿Para qué? Lógico. El mismo funcionario del Ministerio de Energía y Minas me dijo, oiga, usted parece una persona inteligente, yo no sé por qué la puso a su nombre, lo hubiera puesto a nombre de un tercero y no hubiera tenido ningún problema, ya usted tendría la Increíble. concesión. Increíble, Lucho. Pero fíjate una cosa, cómo somos aquí de estúpidos en este país. Un peruano quiere hacer empresa y lo friega. Claro. Esa es la... Un extranjero Ah, bueno. viene aquí a hacer empresa tiene y todo el todos apoyo. les abren las Sí, exacto. puertas Bueno, es la historia Sí. de la canasta de cangrejos, ¿no? Dice que... de la olla de cangrejos, ¿no? Pero en la fin, canasta de cangrejos. aquí desafortunadamente vemos que dicen que el enemigo de un piurano es otro piurano, Efectivamente. ¿sí? Pero a ese señor que me llame para preguntar, ya le respondí cómo es la cosa. Sí, sí, sí. Sí. Y está A bien, mí ¿no? Está bien Me eso. han investigado mis enemigos políticos, porque yo les digo en su cara quién es rata y quién es sinvergüenza. No, y eso es lo que Sí. yo creo, ese estilo de repente confrontacional para algunos, es lo que te ha generado más de una enemistad, supongo, montón de en la enemistades, sociedad piurana. de amigos que yo creía que eran Que mis eran tus amigos, ¿no? Exacto. Gente que yo he encontrado en situaciones bastante delicadas, ¿no? Pero alguien tiene que empezar a hacer las cosas. Yo incluso me distancié al segundo año de gobierno de mi hermano porque él me invitó a que regrese al Perú para que lo apoye y lo ayude. Mira, yo tengo 50 años metido en política nacional y política internacional. Yo he sido asesor de presidentes, he sido asesor de primeros ministros, he sido asesor de grandes empresarios,
y te conozco, como te dije, más de 80 países. He trabajado en 12 países en forma directa y mis asesoramientos eran sumamente lucrativos para mí. Y esa circunstancia me ocasionó en mi país muchísimas envidias. Nosotros tenemos un apellido rimbombante, Atkins Lergios, pero mi padre era un hombre que día a día trabajaba para llevar la comida a la casa. Eso no era un potentado, Para nada. una especie de Para señor nada. feudal. No, para nada. Nosotros, cuando se vino la reforma agraria, no nos pudieron quitar tierra, porque no teníamos tierra. No. Interesante. Así que No había de dónde. mi no había de madre dónde. trabajaba también y era maestra de corte y confección. Y mi madre dejó de estudiar la primaria a los 14 años porque falleció su padre, que era griego, y ella tuvo que ponerse a trabajar para mantener a sus 5 hermanos menores y a su mamá, ¿no? Pero consiguió, una vez casada con papá, consiguió ser maestra de corte y confección, porque era muy habilidosa en costura. Ella le hizo el vestido de novia a mi hermana cuando se casó, Qué interesante, ¿no? qué interesante. Y en esa época se abrió la posibilidad de que los maestros se superen con cursos de verano. Entraba a las 7 de la mañana, salían a las 3 de la tarde, cursos intensivos. Y ella estudió 5 años, terminó la primaria y terminó la secundaria. Luego se vino a Lima a estudiar en Monterrico la licenciatura en docencia. Luego sacó una maestría, hizo diplomados y un montón de cosas. A los 70 años sacó su último diplomado. Caramba, extraordinario. Yo he caminado en el campo en Piura y me dice, ¿usted qué es de la Miss Rosa? Le digo, ¿cuál Miss Rosa? Rosita Lergios, es mi madre. Oh, y déjeme abrazarlo. Y, ¿no? Me dice, porque fue mi ¿no? maestra, Caramba. fue mi maestra, ¿no? Inolvidable. Y saco esto a colación porque yo he hecho pues patrimonio después de 50 años de trabajo. Yo no vine a Piura con las manos vacías. Yo tengo una universidad, tengo una serie de negocios que ya los he venido cerrando, porque como le dije yo a mi esposa, yo vengo a morir a Piura. Desafortunadamente esta circunstancia y el secuestro que tuve de mis hijos el año pasado nos ha distanciado un poco. Ojalá que los dos recapacitemos, ¿no? Porque son 32 años. ¿Cuántos hijos, Lucho? Como buen piurano te diría, ¿en dónde? ¿En dónde? No, yo tengo 3 hijos de mi ¿En dónde primer... y con la misma, no? ¿En dónde y con la misma? Con la misma. Yo tengo 3 hijos de mi primer matrimonio, Perfecto. dos hijos de mi segundo matrimonio y mi esposa tiene 2 hijos de su primer matrimonio, ¿no? Tenemos un agregado cultural que es Don Teddy, que es un niño extraordinario. Él es hijo de una de mis hijas, pero nosotros nos quedamos con él, ¿no? Es un hijo más. Es un hijo más, ¿no? Lucho, Porque... vamos a una breve pausa comercial, si nos permite, por supuesto, Sí, sí. para cumplir con nuestros patrocinadores. Y no sin antes decir que en el siguiente segmento vamos a seguir conversando sobre las propuestas para el país que tiene Lucho Atkins. Son pero también 2.700 estamos hablando de propuestas. 2.700 propuestas, por eso te digo que necesitaríamos varios programas. Y sobre el megapuerto de Bayóvar, el canal bioceánico Pacífico Atlántico y el megapuerto de Paita. Regresamos. Somos Vía Comunicativa, publicidad que marca tu éxito. Te ofrecemos distintos paquetes en imagen y publicidad, fotografía y video profesional para tus recuerdos inolvidables, marketing, publicidad, relaciones públicas e imagen corporativa, diseños webs para que tu empresa sea un éxito. Ubícanos en calle Tacna 629 o visitando nuestra página web www.victorinocasas.com. Somos Vía Comunicativa, publicidad que marca tu éxito.
platiquen cómo vengo, lo bueno es que ya llegué, lo bueno es que ya llegué. Aunque vengo distraído, vengo de buen corazón, vengo de buen corazón. Usha. Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llora tu corazón. Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llora tu corazón. Somos Vía Comunicativa, publicidad que marca tu éxito. En imagen y publicidad, fotografía y video profesional para tus recuerdos inolvidables. Marketing, publicidad, relaciones públicas, imagen corporativa, diseños web, tu empresa, signo de éxito, utilízate, España, signo 9, o visita nuestra página web, www.victorinocasa.com. Somos Vía Comunicativa, publicidad que marca tu éxito. La voz de mis venas, sepultura, Dios te vivo, sepultura, Dios te vivo. Y la matarina, nadie todo, lloran tus ojos. Bien, regresamos con esta importante entrevista. Estamos con la presencia del doctor Luis Atilergios. Él es nada menos rector de la Universidad Millennium en México, pero obviamente como piurano y buen peruano está acá en su tierra, está aquí ahora en Chiclayo con nosotros en tiempo real, online, conversando sobre aspectos muy importantes que tienen que ver con la vida nacional, que trascienden al hecho regional incluso. Y Lucho, justamente queríamos retomar a propósito de las 2.700 propuestas de solución que tienes para la problemática álgida que vive justamente el país, el tema de la corrupción política. Y te comento esto, Lucho, porque a raíz justamente de un trabajo de la Contraloría General de la República, que más de las veces se dice que investiga hoy, mañana y nunca, pero por lo menos se ha logrado concluir lo siguiente, y esto como una estadística, que por la corrupción política en el Perú, en los últimos 10 años se han dejado de construir 72 hospitales, 360 colegios, 200.000 peruanos no han tenido puestos de trabajo, y de los 7.193 funcionarios públicos, dígase del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, solamente 33 están presos. ¿Qué te parece esta estadística? No es cierto esa estadística. Bueno, Mira, te voy a explicar. explícanos por favor. Año con año, en este país, entre 10 y 12 mil millones de soles se los roban los funcionarios y los empresarios. Aquí no solamente son funcionarios, también Claro, son empresarios. Aquí habría que ser claro que también hay algunos malos empresarios privados que se coluden. Algunos justamente, no, muchísimos. Muchos, perfecto. Porque en este país, y lo sabe Ollanta, y lo sabe Alan, y lo sabe Toledo, y lo sabe Acuña, y lo sabe todos. Y lo sabe Sí. Keiko, porque Keiko ha sido primera Así dama de es. la nación. ¿De la corrupción? Ah, bueno. Perdón, no te escuché bien. Primera dama de la nación. Ah, bueno, ya. Mira. Un empresario que quiere conseguir una obra tiene que pagar el 10%, y si es un servicio hasta el 15% del costo. ¿Sí? Y lo que pasó en Ancash, lo que pasó aquí en Chiclayo con el alcalde, ¿sí?, se da en todo el Perú, hasta en las municipalidades de los distritos. Este país está podrido. Así es, Literalmente. podrido. Tú vas a sacar un documento y te cobran por sacar el documento por abajo de la mesa. Si no, ahí se queda 3, 4 meses. Durmiendo el sueño de los injustos. Así es. Entonces, el problema más grave que tiene el Perú es el económico. Si tú tienes un proyecto económico arriba del 5% de crecimiento del PBI,
estamos hablando que es una economía buena. En el 5% es una economía regular, abajo del 5% es una economía mala, ¿sí? Y esa circunstancia, Edwin, ahorita la tenemos pésima, porque en este año el gobierno da una cifra, el Banco Central de Reserva da otra cifra, el Ministerio de Economía y Finanzas da otra cifra sobre el crecimiento del PBI, pero al final de cuentas, en el 2015, no creo que lleguemos al 2% de crecimiento del PBI. Y para el 2016 podemos estar hablando de 1.5% de crecimiento, si es que el próximo presidente no aplica las estrategias que se tienen que aplicar. Pero volviendo al tema de la corrupción, desde los presidentes regionales hasta los porteros de las puertas de los gobiernos regionales roban, y le roban a su país. Yo en este documento estoy proponiendo una serie de alternativas que en un año terminamos la corrupción en el Perú. Una de ellas es que al que le robe al Perú se le considere traidor a la patria. Otra de ellas, que aquel funcionario público o empresario coludidos en corrupción, que el monto de la corrupción sea de 10.000 soles, los actores de esta corrupción van 25 años a la cárcel. Se les confiscan sus propiedades. Y si pasa 10.000 un sol, 50 años a la cárcel. Claro, pero Lucho, excelente, lo que tú planteas nos parece hasta ideal, pero en el escenario del país donde quienes administran justicia, donde los operadores de justicia, digas el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público del Poder Judicial, no actúan muchas veces con apego a ley, tan es así que se plantea incluso otras alternativas, cómo hacer justicia en el Perú. ¿Cómo crees tú que podría ser posible? El agente del Ministerio Público y el juez también son actores en este proceso de corrupción. También van 10 o 25 o 50 años a la cárcel. Porque más de las veces no solamente no son parte de la solución, sino son parte del problema. Así es, ¿sí? Tipo Ancash, ¿no? Lo que ha pasado en Ancash creo que es una muestra inequívoca. Mira, y creemos que en el Callao está pasando algo parecido, por eso que parece un chiste, Lucho, que como conclusión de este estado de emergencia hayan capturado a 700 paqueteros, a 200 pájaros fruteros y a uno que otro que extorsiona por ahí. Mira, y los fiscales, todos los jueces pillos y las autoridades del gobierno regional y municipal del Callao que están metidos en el tema, los ¿cuándo? pillos más peligrosos ya emigraron del Callao. Así de simple. Sí, así de simple, ¿no? En Piura nosotros tenemos muchísimos pillos de Chiclayo que se han ido para allá. ¿Por qué? Porque en Piura no pasa nada. Y esa circunstancia es muy delicada. Nosotros tenemos que pensar que este Perú, si en los 3 años no arreglamos estos problemas que tenemos, este va a ser un país inviable. Tú vienes de una realidad y la conoces muy bien, que es la realidad mexicana. Estamos cerca de tijuanizarnos, estamos cerca de ser como Sinaloa, y aquí ya te estoy hablando del narcopoder, del narcoestado. Mira, Jaime Antesana, tú sabes, hace varios años vino hoy en la hablando de mañana cosas creo que ha aquí en el declarado Perú, ¿no? algunas cosas Jaime, ¿no? Perfecto. Y hemos conversado con Jaime muchas cosas, muchas situaciones. Ya somos el primer productor en el mundo de coca. Hemos desplazado ya a Bolivia, Colombia, ¿no? A Colombia y a Bolivia, ¿sí? Por el puerto del Callao salen alrededor de 150 toneladas de coca al año. Por el puerto de Paita salen alrededor de 20 toneladas al año. Y por otros puertos igual, ¿no? El narcotráfico es un problema mundial, pero no es un problema solamente del Perú. Es un problema donde está involucrado Estados Unidos. Porque si no hubiera demanda, no habría oferta. ¿Sí? Y es un problema donde también está involucrado México.
Lo que se está manejando acá de coca son cárteles mexicanos, que son los que prácticamente manejan en toda América Latina. Ahora se están metiendo fuertemente los O sea, brasileros. Lo que fue Medellín, Ahora está en México. ahora es México. O sea, pero una cosa muy importante, México ha agarrado 70, 80 capos grandes, ¿sí? Pero, ¿has visto tú alguna vez que en Estados Unidos se capture un capo grande? No. No, no, no. Si México dirige el narcotráfico en América Latina prácticamente, las órdenes vienen de Estados Unidos. Lucho, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Qué pasó con los estudiantes que se desaparecieron, entre comillas? Mira, no es un ¿Cómo se problema. desaparecieron? Sí. ¿O quién los desapareció? Mira, no es un problema del presidente Peña Nieto. Así es. Sí, así de sencillo. Hay que comenzar por ahí. Este es Porque un se le problema. mostró a Peña Nieto que Así tenía que es. ver con el hecho, etcétera. Aquí ¿Qué pasó? el problema Lucho? fue de la esposa y del alcalde de esa zona, de ese lugar, porque estos muchachos que son de una escuela de maestros muy conflictiva, ¿sí? El día anterior ya habían hecho una serie de actividades en contra del burgomaestre y de su esposa. Ahí había un problema de reelección que se andaban metiendo. Y Y- esos chicos estuvieron en contra de... Al día siguiente alcalde. secuestraron algunos autobuses y cuando ya iban, el alcalde al parecer ordenó que se les detenga, Ah, pero coordinó con bandas criminales para que se detengan. ujú. Y estos fueron los que mataron, que los mataron, definitivamente están muertos, ¿sí? Por otro lado, dicen que el presidente Peña Nieto tardó mucho en tomar decisiones, pero un proceso de investigación con los fiscales que ellos tienen allá, que se llama gente del Ministerio Público, son igualitos a los de acá. Con 50 centavos los compras. Nosotros tenemos problemas verdaderamente graves en el Perú. Y si vemos la situación en la que estamos, este es el Perú que le vamos a heredar a nuestros hijos. Pero hay otra cosa más dramática todavía. El 90% de los padres peruanos heredan a sus hijos miseria y un futuro bien delicado, bien inestable. La generación de puestos de trabajo es mínima, al contrario, estamos perdiendo puestos de trabajo. Y si nosotros seguimos igual, vamos a estar en situaciones bien dramáticas. Perú, bendito sea mi Padre Dios, es el 2 o el 3er país más rico del mundo. Y aquí nos vende la idea que somos un país pobre. Raimondi lo dijo hace más de 100 años, que éramos El famoso mendigo. el mendigo sentado en un banco de oro. ¿verdad? ¿Eso sí es cierto, Lucho? o No, una exageración de repente, no, es al revés. Porque ya el- Somos mendigos con un banco de oro arriba de nosotros. Ah, bueno, que, que no nos deja ver. Que es diferente, Es ¿no? diferente. Hay Mira, estar sentados encima. nosotros tenemos alrededor del 75% de la biodiversidad del planeta. Sí, es maravilloso. No lo tiene China, no lo tiene Brasil, no lo tiene Estados Unidos. Hay cosas en la selva No lo amazónica tiene peruana que Rusia. hasta ahora no sabemos lo que tenemos. Así es. Así es. Sí. Pero Japón, China, Estados Unidos, ellos sí lo saben. Alemania, sí saben lo que por la tenemos. cuestión satelital y por una sinnúmero Mira, de cosas. miles de estos extranjeros han estado acá Y hace años, ¿no? y hace años y se han llevado. ¿Tú te lo que acuerdas, tenemos. Lucho, del famoso Instituto Lingüístico de Verano? Eso Así estuvo es. de la década del 70 del siglo Así XX. es. Pero te voy a poner otra cosa un poquito más allá. Y metidos en todo el corazón de Irán la selva. Birman, el que Ah, descubrió Machu Picchu. Sí. Después de 2 años lo vino a reportar, después de que habían sacado 80 mulas Exacto, cargadas exacto. por el puerto El y gran se llevaron depredador de Machu Picchu, y se ¿no? llevaron para Estados Unidos. Y el señor García se congratuló por haber rescatado, recuperado Ujú. tinajas y huacos que se habían llevado. Pero allá en Boston hay un museo de la familia, puro oro, pero eso no lo devuelven. Oro peruano de Machu Picchu. Así es. Mira, acaban de encontrar un galeón en las costas colombianas que procedía del Perú, ¿sí? Al día siguiente que dieron la noticia, España reclamó Como suyo. ese galeón.
y los tesoros que habían ahí. Ya están enfrascados en un pleito entre España y Colombia, pleito ¿Cuándo? diplomático. Cuando en realidad lo que había en el galeón era del Perú. Pero ¿qué ha hecho el Perú Esa es una gran sobre pregunta, esas ¿no? circunstancias? Esa es una gran pregunta. Nosotros somos indolentes genéticamente. Mira, mi esposa es española, mexicana, y ella se molesta conmigo porque le digo que los peruanos, los latinoamericanos, los mexicanos, estamos como estamos porque somos como somos genéticamente. ¿Quiénes nos conquistaron? Ignorantes, analfabetas, criminales, mentirosos, enfermos, que o te ejecutamos acá en España o te vas al Perú. Y se vinieron al Perú y nos hicieron pedazos, ¿sí? Y se han seguido llevando. Y ahora estamos en la reconquista del Perú por los españoles. ¿Cómo es posible que Telefónica, que es un pésimo servicio, le condonen 1.000 y tantos millones de soles que debe de pagar de impuestos? Y encima le renueven el contrato. Así es. ¿Por qué? No, y si se van, carajo, que se vayan. Hay 20 empresas que quieren venir a ponerse acá. Exacto. Ah, pero eso por abajo de la mesa implica muchas cosas. Ah, no, desde luego. ¿Cómo es posible que esta empresa Minera México, que es la dueña de la empresa que está allá queriendo poner Tía María, Ah, perfecto. Sí, sí, sí. en el 2009, esa empresa en la bolsa de New York costaba alrededor de 10, 12 mil millones de dólares. Es una empresa netamente peruana, pero de dueños mexicanos. En el 2009 costaba entre 10 y 12 mil millones de dólares. Y en el 2010 se fue a 27 mil millones de dólares de lo que había extraído del Perú. Y no pagó impuestos. Y el señor García Pérez le dijo, paguen lo que quieran. Y dieron 270 millones de soles al Fondo de Recuperación Minera. Pero vamos un poquito más allá, Edwin. Este país es total desorden. La SUNAT. De lo que la SUNAT capta año con año, el 25% son impuestos y el 75% son multas. Es una vergüenza. Aquí tenemos el 60-70% de informales que usan las pistas, que usan el agua potable, que usan el desagüe, que usan hospitales, que usan colegios. Y que usan los espacios públicos, que es lo más lamentable. O sea, Y- ni siquiera dice la Constitución que los peruanos tenemos derecho al libre en tránsito, entre comillas, pero imagínate en estas fiestas de fin de año, sí, literalmente se apoderan de calles, Así de es, avenidas, así Lucho, es. y ¿Sí? de espacios que son del No pueblo. hay orden. ¿Sí? Si en una empresa no hay orden, quiebra. Si en una empresa tu gerente es un ladrón, pues tú no lo vas a dejar ahí, lo corres. Acá no. Tú acabas de dar las estadísticas de miles y miles de procesados y nomás 2 o 3 o 5 lo hacen. Son sentenciados. Pero lo que pasó en Ancash pasa en 10, 15 regiones del Perú. Lo que pasó de los alcaldes de aquí Aquí en Chiclayo, en por Chiclayo, ejemplo. Sí, sí, sí. se da en todo el Perú. El gobierno regional de Piura juntó a los notables de Piura. A mí no me invitaron, yo no soy notable, yo nomás jodo. No. Fue el obispo, fue el gerente general de la Cámara de Comercio, fue el presidente del Colegio de los Profesionales, el rector de la Universidad Nacional. Fueron a Lima a pedir que se les entregue más presupuesto. Y a mí me entrevistan en La Exitosa y me preguntan qué opinaba. Le dije, les van a decir, gástense el que tienen y luego vengan. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de agosto y solamente han gastado el 20% del presupuesto. Fueron a Lima y les dijeron eso.
Cuando se lo gasten, vienen. Ahorita creo que ya estamos al final de diciembre y no andan ni en el 50% del gasto del presupuesto. Pero eso no es Piura solamente, es todo el Perú. Una consulta. Pero Edwin, permíteme, Sí, pero sí, aparte, sí, Lucho. aparte Sí, los ministerios de este país perfecto. solamente gastan el 50% de su presupuesto. Hay una pregunta que nos hace un amigo, si tú fuiste, dice, viceministro de Agricultura en el primer gobierno de Lapra, ¿es exacto, Lucho, eso? Mira, ¿O el dato no es exacto? no es cierto. Yo nunca fui viceministro ni ministro. Fui Yo el dirigí, director de una empresa del Estado. tampoco. Yo fui gerente general, Gerente de general. Sedapal. Perfecto. Yo cuando entré a Un cargo Sedapal, netamente técnico. yo cuando entré a Sedapal era una empresa quebrada y Lima tenía agua Entonces vale 3 aclarar, horas. no fuiste viceministro No, de no, Agricultura. no. Bueno, hay un dato ahí No. equivocado entonces. Lima tenía agua 3 horas 3 veces por semana, En promedio. en promedio. 3 horas, 3 veces por semana. Caramba. Cuando yo terminé, 3 años después, que me tuvieron que sacar del país por cuestiones de seguridad nacional, yo tuve 11 atentados en el 86, Caramba. ¿sí? Pero yo nunca daba a conocer lo que pasaba. No, Porque no era de los que salían a llorar, a decir, mira, el me quieren terrorismo, matar, qué sé yo, ¿no? terrorismo es lo que busca, crear terror en la gente. ¿Conociste a Rodrigo Franco, Lucho? No. Solo referencia de él. No. Porque él estaba en ese tiempo en ENSI, ¿no? Yo estaba metido en lo que era Sedapal. Netamente. Netamente. Yo salía a la 1, 2 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estábamos trabajando. Caramba. Cuando nosotros, mi equipo y yo nos retiramos de Sedapal, Lima tenía 24 horas al día de agua y de agua potable. ¿Cómo se logró eso, Lucho? Algo 15, que puede parecer 15, increíble. 16 horas de trabajo diario y conociendo a lo que te pone. Además, yo me imagino que más allá de tu capacidad, tu esfuerzo, tu tenacidad, debes haber tenido un equipo técnico de primer nivel. Mira, mi equipo estaba conformado por maestros en ciencias y doctorados. Un día alguien me dijo, oye, ¿y no tienes miedo que uno de ellos te saque? Le dije, mira, por eso sigo estudiando. Efectivamente, ¿no? Mira, No hay por qué tener temor a la superación de los demás. Edwin, este país está en un gravísimo peligro. Pero hay solución. Aquí están. ¿Sí? Esta era mi presentación. Y sobre eso vamos a seguir conversando, Lucho, en otras ediciones. Y más bien, para ir ya redondeando el tema, porque tú sabes que siempre en las comunicaciones, siempre hemos dicho, y acá está Iván Fernández como testigo, el peor o el único dios con D minúscula que no hemos podido dominar es el dios Cronos. Entonces el tiempo siempre se convierte... Pero déjame terminar algo, sí, Edwin, de esto. Por favor. Este por favor, libro Lucho. era mi presentación como candidato a la presidencia del Perú. Aquí Dante lo sabe, él me ha visto que he andado por arriba y por abajo sacando información. Desafortunadamente, aquí el que tiene plata es el que gana. Porque si vemos qué es lo que está pasando. Y hay gente, Lucho, que tiene plata como cancha, ¿no? Y a otros la plata les viene sola. Así es. Qué suerte, ¿no? Mira, Qué suerte. esos nacieron de cabeza, ¿no? Por eso son cabezones. Dicen que algunos nacen con estrella y otros estrellados. Así es. Mira, este país tiene para ser una potencia mundial, ¿sí? Aquí tenemos 5 o 6 megaproyectos importantísimos. Nosotros hablamos... ¿Uno de ellos es esto, Lucho? Ese es uno de ellos. ¿sí? Ya lo podrías anunciar Sí, para que en la sí. próxima entrevista... Mira. ¿De qué se trata, Lucho? Haz uso de tu capacidad de síntesis y en pocos minutos explícanos No de sé qué se si se trata vea. lo que vamos a desarrollar en la próxima entrevista. El 75%, Si se puede ponchar un poco más, mi querido Víctor, por favor, el esquema del diseño de... el Sí, 75%, lo puedes poner un poquito más. Ay. Ahora sí, ahí está mejor. Ahí. Ahí está mejor. Ya. Ahí está mejor. el 75% del comercio mundial ahora se hace en los grandes barcos que se les llama Ex-Post Panama, Vía marítima. vía marítima, que son los barcos que ya no pueden pasar por el canal de Panamá. Ese ¿Sí? es un buen detalle. Y Es un buen detalle. este proyecto está basado en realidades y en necesidades y en oportunidades. ¿Sí? Nosotros tenemos un país tan rico
que despierta la envidia de muchos países periféricos. Chile es uno de ellos. Y aquí cerramos los ojos. Han llegado chilenos a Piura y se han apoderado ilegalmente y sin pagar nada de más de 20.000 hectáreas. ¿Y quién dice algo? Nadie. ¿No? Nosotros estamos proponiendo desde hace 14 años la construcción de un megapuerto en el Perú. Este megapuerto nos permitiría llevar 800 millones de toneladas que vienen de Brasil hacia el Asia y 400 millones de toneladas del Asia hacia Brasil. Pero este proyecto en la primera etapa solamente está diseñado para mover 200 millones de toneladas. El puerto de Callao no puede crecer más. El Callao mueve 20 millones de toneladas al año y el megapuerto de Bayóvar movería 200 millones de toneladas en la primera etapa, hasta llegar a 600 millones en la última etapa. Para mover esta carga sería a través del río Amazonas hasta Belém do Pará, en el Atlántico brasilero, a través de una autopista de Bayóvar hasta el Atlántico brasilero. Es el famoso corredor bioceánico del que Así siempre es, se ha hablado, Lucho. Así es. Y un ferrocarril, también bioceánico. El ferrocarril ya se puso, ya está en camino, que es parte de este proyecto, con una empresa china. Pero muchos dicen, Lucho Atkins, Marcos Bravo y Lisandro Paredes, están locos. Somos los que venimos manejando. Ellos todos son comandantes de la Marina. Ya tenemos más de 10 años metidos en este asunto. Pero no es que estemos locos. A Colón también le decían que estaba loco. Así es. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros hemos visto un poquito más allá del futuro actual. Y te voy a poner un ejemplo. Nicaragua, un país con el 32% de analfabetas, acaba de firmar en el 2014 un contrato con una empresa china para construir el canal de Nicaragua en 50.000 millones de dólares. Algo que podría parecer una verdadera locura, ¿no? En un país ¿Cómo tan es pequeño, posible con poco crecimiento con económico, un país como Nicaragua que no es competitivo internacionalmente, tengan ¿verdad? los las hormonas sí. necesarias Bien puestas. para hacer ese tipo de proyectos? Pero no solamente es el proyecto del megapuerto. Lo cual no implica, Lucho, y a eso vamos para ir cerrando este importante diálogo por hoy, que la propuesta sea en extremo elefantiásica y que de repente alguien podría decir, está bien, doctor Lucho Atkins, su propuesta estaría excelente para Dubái y para los Emiratos Árabes, donde hay bastante dinero y capacidad de inversión, pero el Perú. Aquí en el Perú hay muchísimo dinero. Para comenzar, si lo queremos hacer los peruanos, lo podemos hacer con las reservas internacionales que tenemos, que se manejarían a través de un préstamo. ¿no? Que no son pocas. Pero se manejarían a través de un préstamo y las reservas quedarían fijas ahí, pero no. Nosotros estamos proponiendo una concesión. Hay inversionistas, Lucho, Hay interesados. inversionistas sumamente interesados en hacerlo. Pero este megapuerto no conviene a los intereses de otros países. Ahí el detalle, ¿no? Por eso es que al Perú lo paras, a Piura lo paras. Te decía, nosotros tenemos las ruinas de Aipate, Sí. en Ayabaca, que son 10 veces más grandes que las de Machu Picchu. Pero ¿A quién le conviene que eso no se le sepa, quites ¿no? a Machu Picchu Por la supuesto. importancia y deja a los piuranos ahí abajo. Lo que ustedes tienen acá también. Con este megapuerto, Lambayeque crecería de 15 a 18% anual, porque estaríamos abriendo más de 2 millones de hectáreas al cultivo y convertiríamos al Perú en el granero de América Latina. Pero también, con el nuevo tratado transpacífico, Ujú. el Perú se convertiría en el centro, en el hub de El este famoso hub. proyecto internacional que abarca más de 2.500 millones de personas, sin entrar China todavía, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero, ¿qué esperamos los peruanos? Estos presidentes candidatos que están, no lo van a hacer. Como tú decías, están esperando que la plata les llegue sola. Sí. Pero la plata les debe de llegar sola a todos los peruanos, no solamente al establishment
que siempre y por años ha estado arriba junto al poder. Al famoso status quo que no le Así conviene, ¿no? es. Salir de ahí. Nosotros tenemos que trabajar en este tipo de proyectos, porque estamos en la posibilidad actual de poderlos hacer. Lucho, ¿y qué mejor que pensar en proyectos de largo plazo importantes de cara al Bicentenario? Estamos apenas 6 años ya de cumplir Mira, 200 años de independencia Este política, proyecto se lleva 7 y años. sería excelente que nos encuentre los 200 años haciendo Haciéndolo. algo grande para Mira, el Perú. Yo he hablado con funcionarios en Brasil. Dice, oye, para nosotros sería extraordinario tener salida al Pacífico. ¿Dónde pagamos? Imagínate, ¿No? imagínate. Y nosotros sería extraordinario tener salida al Atlántico. Pero por supuesto que nos conviene. Pero Hay que ver, ¿no? va a crecer el Perú, mejor que se quede como está, Sí. ¿no? No hay que hacer más olas, ¿no? Sigamos. Bueno, Lucho, realmente ha sido extraordinaria tu presencia y yo creo que simplemente hemos generado la expectativa para que con esta primera entrega, con esta primera entrevista, sea una sucesión de entrevistas realmente. Ya creo que vamos a tener el compromiso de parte tuyo de mínimo hacernos una entrega semanal, de repente alguna vez cuando no sea posible que estés presente, de repente vía Sky, desde Piura, pero bueno, lo mejor es tenerte acá Mira, en nuestra tierra. Hasta el año, Lucho. hasta principios de este año, yo daba mis clases en México desde Piura, a través de Skype. Sí, Hay que hacer uso estamos de la hablando más de tecnología 8.000 también, ¿no? kilómetros. Sí, Aquí sí, son 253 kilómetros. Por O sea, que Skype sí es factible. va a ser más rápido. Así es, Lucho, ¿No? pero igual te comprometemos para que Gracias. en lo sucesivo tengamos esos aportes, porque realmente son pocas las personas que nos pueden hacer propuestas no solamente de calidad, sino que tengan que ver con el desarrollo nacional. Y lo que acá necesitamos es justamente personalidades que a la vez de tener esa calidad académica, profesional, técnica y humana, también tengan calidad y capacidad de propuesta. Lucho, yo te agradezco mucho realmente haber estado hoy con nosotros y por favor tu despedida y tu mensaje Gracias. para Lambayeque, para el norte y para todo el Perú y los peruanos que nos ven en el extranjero. En el Quiero extranjero. decirte que ahorita Así es. nos están viendo en Costa Rica, nos están viendo en España, nos están viendo en Estados Unidos, en Ohio hay un amigo, Elmer Plasencia, que nos está viendo, trujillano que vive en Ohio y en otras partes del Mira. mundo, peruanos en el mundo. Yo invito a todos los peruanos a que me sigan en mi face, es Luis Atkins, y quiero decirle también a mis hermanos de Lambayeque, a mis hermanos de todo el Perú, que despertemos. Tenemos más de 200 años de estar dormidos. No es cierto que somos mendigos sentados en un banco de oro. Tenemos un banco de oro encima de nosotros. No miremos el día de hoy, miremos el día de mañana. ¿Sí? Miremos por esos 600,000 niños peruanitos que año con año nacen en este país. Tenemos peruanos muy, muy inteligentes que son jefes de empresas internacionales, que están deseosos de venir al Perú a dar su cuota de país. Peruanos de primer nivel, Pero peruanos de primerísimo nivel. internacional, tenemos un Luis de Armero que ha descubierto los fertilizantes y los insecticidas biológicos. ¿Y dónde está él? En México, Israel, supongo. en México, Ah, en en México. México, ¿sí? Y él ya viaja en su propio avión. Así es. Y él me ha dicho, Luis, Sí. con eso la agricultura del Perú la incrementamos de inmediato en un 30%. Pero Y el por consumo supuesto. de agua lo reducimos en un 30%. Caramba, increíble. Increíble y extraordinario. Yo les pido a todos los peruanos que seleccionen por quién van a votar. Que los analicen. Que pensemos en el futuro del Perú, Que ¿verdad? pensemos en el futuro Sí, el inmediato. corto plazo egoísta de nosotros, pensemos en el futuro de nuestros hijos, Tenemos- porque de lo que pase, Lucho, en el próximo gobierno, Así es. va a Es importar el futuro Ay, del ay, Perú. eso Mira, es. dinero hay. En Europa hay miles y miles de millones de euros que están buscando dónde los ponen. ¿Por qué? Porque día a día se están devaluando. Y en un proyecto como este, en un proyecto como el mega aeropuerto, en un proyecto como el mega ferrocarril,
vendrían a invertir de inmediato. Ya el 60% de los recursos para hacer el megapuerto de Bayóvar y los canales bioceánicos ya están conseguidos, están conversados. Pero yo presenté en Piura para que el Consejo Regional declare este proyecto de interés regional. El 1 de junio se presentó, todavía no dan respuesta. Y ojalá la dé antes de fin de año. Lucho, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente. Y antes de despedirnos, queremos saludar. Hoy es el día clásico, el onomástico de nuestro amigo Jorge Balcázar Rosales. Él está de cumpleaños el día de hoy y reciba todo el saludo y la felicitación de la familia de Destapenet, sobre todo en la persona de Víctor Balcázar. Muchísimas gracias por el día de hoy. Dios mediante será hasta el día de mañana en otro programa igual de especial. Y por supuesto, saludos a todos aquellos que nos ven en tiempo real y a los que nos van a ver también después, luego que el programa se suba al YouTube, a la red, a la página web del canal. Estamos en contacto. Muchas gracias. Dile a Víctor dónde va a ser el aguadito. Gracias, Edwin. Gracias a todos.